Un chirrido metálico rompió el silencio del taller. Andrés Kozlov se separó de las mangueras hidráulicas de la prensa número 7 y vio como una enorme placa del equipo vecino empezaba a descender lentamente. Debajo, se movía Javier, un joven mecánico que habían contratado en la fábrica hacía solo un mes. El chico intentaba alcanzar una llave de vaso que se había caído, sin comprender el peligro mortal que corría. Andrés corrió hacia el panel de control de la prensa averiada. El botón rojo de parada de emergencia no respondía, los contactos estaban oxidados por la humedad de la fábrica. La placa seguía bajando con la precisión de una guillotina y Andrés comprendió con horror que la automatización había fallado por completo. «Javier, sal de ahí inmediatamente», gritó, pero el chico no le oyó entre el estruendo de las máquinas y el silbido de los actuadores neumáticos. La prensa estaba a 15 metros de distancia, entre un montón de piezas metálicas. La placa ya había descendido hasta 1,5 metros de altura. Andrés salió corriendo, saltando sobre las piezas desperdigadas y los charcos de aceite. Agarró a Javier por el mono y tiró de él con todas sus fuerzas. El chico salió de debajo de la prensa una fracción de segundo antes de que la placa de varias toneladas se estrellara contra la base metálica con un golpe sordo. Por el movimiento brusco, Andrés sintió un crujido en su muñeca izquierda, un dolor agudo le recorrió el brazo desde la mano hasta el codo. «Dios mío, Andrés. Gracias». Javier respiraba con dificultad, apretando contra el pecho la llave que había salvado. «Casi me mata». El dolor en la mano aumentaba. Andrés intentó mover los dedos, le costó mucho trabajo, y la muñeca empezó a inflamarse rápidamente. Los trabajadores acudieron en tropel, alguien llamó al médico de la fábrica. «Buen trabajo, Kozlov», gritó Antonio, el jefe de turno. Un acto heroico. Media hora después, llegó al taller una comisión para investigar el accidente. Al frente iba un hombre de unos 40 años, alto, con una marcha segura y una mirada atenta de ojos castaños oscuros. Detrás, seguían 2 más jóvenes con tabletas y cámaras de fotos. «Soy Fernando Morozov, ingeniero jefe de la empresa», se presentó ante Andrés, estrechándole la mano. «Cuénteme detalladamente qué ha ocurrido». Andrés describió con detalle la secuencia de eventos, cómo había visto la placa bajar, cómo había intentado detener la prensa desde el panel de control, cómo había salvado al joven trabajador. Morozov escuchó atentamente, haciendo preguntas para aclarar detalles sobre el estado técnico del equipo. Sus ayudantes anotaban cuidadosamente cada palabra y fotografiaban la prensa averiada desde diferentes ángulos. «¿Irá al hospital, por supuesto?», preguntó Morozov, al ver cómo Andrés sujetaba con cuidado su brazo herido. «Sí, parece una fractura. Me duele mucho». «¿Y su apellido?». «Kozlov». «Andrés». Morozov sonrió de repente, una sonrisa amplia, casi amistosa. «Pues usted es el marido de nuestra María. María del Departamento de Planificación Económica. Ella habla de usted constantemente en el trabajo. Dice que es un hombre de familia ejemplar, que adora a su pequeña hija. Y, en efecto, su acto ha sido heroico, arriesgó su propia seguridad por un compañero joven». Andrés se sorprendió de tanta información. María rara vez hablaba de su trabajo, y de repente, sus superiores sabían tantos detalles sobre él. «No se preocupe por la compensación por la lesión», continuó Morozov, anotando algo en su libreta. «Una lesión laboral sufrida al salvar a una persona se valora muy seriamente en nuestra empresa. Cubriremos todos los gastos médicos, además de una buena prima. Mañana por la mañana iré al departamento de María y tramitaremos todos los documentos con la máxima prioridad». En el hospital de la ciudad le diagnosticaron una fractura con minuta del radio con desplazamiento. Le inmovilizaron el brazo con un yeso desde la muñeca hasta el codo, le recetaron analgésicos y calcio. El médico le advirtió que tendría que llevar el yeso al menos 6 semanas. Andrés llegó a casa a eso de las 9 menos cuarto de la noche. María le esperaba en la puerta de entrada, al parecer. Había oído sus pasos en la escalera. Miró el yeso blanco, pero en su rostro no se reflejó ni sorpresa, ni preocupación, ni compasión. «¿Qué ha pasado?», preguntó con un tono plano, casi oficial, como si le preguntara por el tiempo del día siguiente. «He sufrido una lesión en un accidente. Salvé a Javier de una prensa de varias toneladas y me rompí la mano». «Ya veo. Hay cena en la nevera, caliéntala en el microondas». Se dio la vuelta y se dirigió a su dormitorio. Ni una pregunta sobre cómo había ocurrido,
cuánto le dolía, qué le habían dicho los médicos, cuándo le quitarían el yeso. Antes, María le preguntaba todo con detalle, se preocupaba por cualquier rasguño o golpe. Durante la cena tardía, llegó corriendo Ana. Se abrazó a su padre y acarició con cuidado el yeso blanco. «Papá, ¿habrá dolido mucho?» «Al principio, sí, mi vida. Pero ahora los médicos me han dado unas pastillas buenas y casi no siento dolor». «Pero mamá ni siquiera ha preguntado cómo ha pasado», observó la niña, mirando la puerta cerrada del dormitorio de sus padres. «Ahora siempre está tan seria y fría. Ya no quiere jugar conmigo, ni leerme cuentos. Siempre dice que no tiene tiempo, que no tiene tiempo». Andrés acarició con ternura el pelo suave de su hija. En efecto, en los últimos 6 meses, María había cambiado radicalmente. Antes, pasaba las tardes con Ana, le leía cuentos, jugaba con muñecas, la ayudaba a dibujar con lápices de colores. Ahora, desaparecía en su dormitorio con el móvil nada más terminar la cena. «Mamá está muy cansada con su nuevo puesto», le explicó a su hija, aunque él mismo no se creía mucho esas palabras. Ana negó con la cabeza con seriedad. «No lo sé, papá. Creo que se ha convertido en otra persona. Como si la verdadera mamá hubiera desaparecido y en su lugar viviera una tía extraña». Después de acostar a su hija y contarle un cuento sobre un caballero valiente, Andrés llamó suavemente a la puerta del dormitorio. María estaba tumbada en la cama sobre la colcha, con el móvil en las manos, escribiendo rápidamente mensajes largos. «¿Cómo ha ido el trabajo?», preguntó, sentándose al borde de la cama. «Normal», respondió brevemente, sin levantar la vista de la brillante pantalla. «Tu jefe, el ingeniero jefe, dijo que hablas mucho de mí con tus compañeros». Después de contarle a Ana un cuento del valiente caballero, Andrés llamó suavemente a la puerta del dormitorio. Marina estaba tumbada en la cama encima del edredón, con el móvil en las manos, escribiendo rápidamente largos mensajes. «¿Qué tal en el trabajo?», preguntó él, sentándose al borde de la cama. «Normal», respondió ella brevemente, sin levantar la vista de la brillante pantalla. «Tu jefe, el ingeniero jefe, dijo que hablas mucho de mí con tus compañeros». Marina se quedó un segundo quieta, luego se encogió de hombros con una indiferencia fingida. «Puede que a veces lo haya mencionado en alguna conversación. No lo recuerdo con exactitud». «Fernando, creo». «¿Fernando?» «Sí, Fernando». Su voz se volvió notablemente más seca. «¿Qué pasa?». «Me sorprendió un poco. Normalmente no cuentas casi nada del trabajo en casa». Marina apartó con decisión el teléfono debajo de la almohada y le dio la espalda a su marido. «Hoy ha sido un día muy duro. Hablamos mañana, ¿vale?». Andrés se acostó junto a su mujer, pero el sueño tardó en llegar. Marina yacía inmóvil, pero respiraba con frecuencia e irregularidad, claramente tampoco dormía. El teléfono debajo de su almohada vibraba de vez en cuando suavemente por los mensajes entrantes. Antes nunca se llevaba el móvil a la cama. Por la mañana, Marina se levantó inusualmente temprano. Se arregló rápida y silenciosamente, se maquilló cuidadosamente delante del espejo del recibidor. Besó a Ana en la frente, le hizo un gesto de despedida a Andrés y desapareció apresuradamente tras la puerta de entrada. Y antes siempre desayunaba con la familia, hablaba de los planes para el día siguiente. «Papá, ¿mamá está enferma de algo?», preguntó Ana, removiendo lentamente la papilla de avena en su plato. «¿Por qué lo dices?». «Se ha vuelto muy fría. Y ahora siempre cierra la puerta del baño con llave. Antes nunca la cerraba, nos lavábamos juntas las caras por las mañanas». Andrés miró atentamente a su hija. Cierto, últimamente el sonido metálico de la llave girando en la cerradura del baño se había vuelto habitual. Marina podía pasar allí una hora entera y a los golpes en la puerta respondía irritada: «Espera 5 minutos». Algo serio estaba cambiando en su casa. Algo importante y preocupante. Pero por el momento Andrés no podía entender qué le pasaba a su mujer. Amaneció un nuevo día. Andrés se despertó con el sonido del secador de pelo en el baño. 25 minutos después salió del baño con un albornoz completamente nuevo, de seda, color burdeos con ribete dorado. Andrés nunca había visto un albornoz tan bonito. «¿Te has comprado un albornoz nuevo?», preguntó con cautela, levantándose de la cama. «Lo compré hace tiempo», respondió Marina, sin girarse hacia él. «Simplemente no me decidía a ponérmelo».
Durante el desayuno, Ana observaba a su madre transformada con una admiración sincera. Mamá, hoy estás guapísima. Pareces una princesa de la película de Cenicienta. Marina lucía realmente diferente. La base de maquillaje se extendía en una capa impecable, los labios eran de un rojo intenso, la máscara de pestañas realzaba hábilmente la belleza natural de sus ojos. Para un día normal de trabajo, ese maquillaje parecía excesivo. Simplemente me apetecía verme un poco mejor, murmuró Marina con incertidumbre. ¿Y antes te veías mal? Se sorprendió Ana con su ingenuidad infantil. Marina dejó la taza de golpe. Aina, no hagas preguntas tontas a los adultos. Mejor termina la papilla, que se te hará tarde para el colegio. La niña se encogió asustada y se calló. Andrés le acarició cariñosamente la mano. Marín, quizás no deberías hablarle tan bruscamente a la niña. No me digas cómo educar a mi propia hija, replicó Marina fríamente. Ya tengo suficientes problemas sin tus consejos. Se levantó de la mesa y se fue a prepararse para ir al trabajo. La puerta del dormitorio se cerró con tanta fuerza que vibraron los cristales. Ana miró a su padre con unos grandes ojos azules llenos de miedo. Papá, ¿mamá está enfadada conmigo por algo? No, cielo. Mamá simplemente está muy cansada del trabajo, por eso a veces no está de humor. Pero Andrés sabía perfectamente que no se trataba de cansancio laboral. Marina se estaba convirtiendo en una persona extraña día tras día, y eso le asustaba mucho más que la mano herida. Esa misma tarde, su mujer volvió a casa con una gran bolsa de una tienda cara de lencería femenina. Sacó una delicada ropa interior de encaje, negra con detalles dorados, claramente muy cara. Andrés logró ver el precio que ella arrancó apresuradamente, la suma equivalía a la mitad de su salario mensual. Marina, esto cuesta una barbaridad, comentó con cautela. ¿Y qué más da? Yo también trabajo y gano dinero, tengo todo el derecho a gastarlo en mí misma. Pero siempre hemos acordado hablar juntos de las compras importantes. Es nuestra norma familiar. Primero, esto no es una compra importante, replicó Marina irritada. Y segundo, es una necesidad vital. ¿Una necesidad? ¿Lencería por ese precio desorbitado? Quiero sentirme una mujer atractiva, no una ama de casa agobiada. En su voz se oía claramente desprecio, incluso menosprecio. Andrés sintió como algo se le apretaba dolorosamente en el pecho. Durante la cena, Ana, como siempre, se dio cuenta de todos los cambios. Mamá, ahora te maquillas todos los días y usas perfume. Incluso cuando estamos en casa y no vamos a ningún sitio. Marina se quedó quieta con la cuchara de sopa a medio camino de la boca. ¿Qué tiene eso de malo o de extraño? Nada malo. Simplemente antes solo te maquillabas cuando íbamos al teatro o de visita. La gente tiene derecho a cambiar a mejor, Ana. Cuando seas mayor, lo entenderás. Pero Andrés veía claramente que su hija tenía toda la razón en sus observaciones. Marina ahora se maquillaba constantemente, llevaba un maquillaje impecable de la mañana a la noche. Los labios siempre pintados de rojo intenso, las pestañas cuidadosamente delineadas. Como si se estuviera preparando constantemente para una cita muy importante. El sábado por la mañana, Andrés se despertó en una cama vacía. Marina estaba junto a la ventana de la cocina con el móvil, hablando en voz baja con alguien. Al darse cuenta de que su marido se había despertado, terminó rápidamente la conversación. ¿Quién te ha llamado tan temprano? Preguntó Andrés. Una amiga del trabajo. Me consultó sobre un proyecto urgente. ¿A las 7 de la mañana del sábado? Tiene muy poco tiempo libre entre semana, respondió Marina con cierta brusquedad. Pero Andrés había logrado oír claramente una voz masculina grave en el teléfono. Hablaba por teléfono, bajito, con alguien. Al notar que su marido se despertaba, terminó rápido la conversación. ¿Quién llamaba tan temprano? Preguntó Andrés. Una amiga del trabajo. Me consultaba sobre un proyecto urgente. ¿A las 7 de la mañana de un sábado? Tiene muy poco tiempo libre entre semana, respondió María, un poco bruscamente. Pero Andrés había oído claramente una voz masculina y grave al otro lado del teléfono. La comida familiar del domingo transcurrió en un silencio tenso y desagradable. María comía el borsch en silencio, mirando de vez en cuando el teléfono que tenía al lado. Alinka intentaba hablar de sus amigos del colegio y de los libros nuevos, pero su madre respondía con monosílabos, pensando claramente en otra cosa.
Exactamente a las 2:30 sonó el móvil. María se levantó tan de golpe que tiró la silla. Sí, aló. Contestó y se fue rápidamente al balcón acristalado, cerrando la puerta con fuerza. Andrés intentaba oír aunque fuera algunas palabras de la conversación, pero solo percibía la voz apagada de su mujer. La conversación duró más de media hora. Cuando María volvió por fin, tenía las mejillas encendidas y los ojos brillaban con fiebre. ¿Qué ha pasado?, preguntó Andrés. Nada importante. Un proyecto urgente de un nuevo complejo residencial. Mañana por la mañana tengo que estar en la oficina. Hay serios problemas con los subcontratistas. ¿Que te llamen del trabajo un domingo? Pasa constantemente. El trabajo no espera fines de semana ni festivos. Pero en su voz alterada se notaba claramente la falsedad. Andrés conocía a María hacía 8 años, siempre empezaba a ponerse nerviosa y a hablar muy deprisa cuando intentaba mentir. El lunes por la mañana, María salió de casa 1 hora antes de lo habitual. Por la noche volvió muy tarde, casi a las 10, cansada e irritada. ¿Cómo ha ido el trabajo?, preguntó Andrés con cuidado. Muy difícil y tenso. El tono era francamente despectivo, casi grosero. Y antes María siempre contaba con gusto lo del trabajo, explicando con paciencia todos los detalles técnicos. El martes por la noche anunció la noticia. Tengo que ir de viaje de negocios. 3 días. Negociaciones muy importantes en la capital de provincia. ¿Vas sola? Claro que no, sola. Con el ingeniero jefe y algunos compañeros con experiencia. Hay un contrato importante en juego. María ya estaba sacando del armario una gran maleta de viaje. Metía con cuidado sus mejores vestidos, ropa interior nueva de encaje, toda su cosmética cara y sus perfumes. Es un equipaje bastante extraño para un viaje de negocios, comentó Andrés. Las negociaciones serán en un hotel de lujo. Hay que estar a la altura. ¿Cómo se llama ese ingeniero jefe? María se quedó un instante parada con un vestido en la mano. Fernando Morozov. Tú lo conociste personalmente después del accidente de la fábrica. Sí, claro, me acuerdo. Un hombre agradable e inteligente. Un jefe muy profesional y con experiencia, confirmó María con una calidez especial en la voz. Nuestra empresa le debe mucho. Cerró la maleta con llave y se volvió hacia su marido. En sus ojos brilló un brillo extraño, casi febril, como la anticipación de algo largamente esperado y alegre. Mañana salgo temprano. Vuelvo el viernes por la noche. ¿Salgo? Creía que iríais en coche de empresa. En avión es mucho más rápido y cómodo. Andrés asintió en silencio, pero algo en su interior le decía que no todo era tan sencillo como parecía. María se preparaba para ese viaje como para una fiesta esperada, y no para unas difíciles negociaciones de negocios. María se fue el miércoles al amanecer. Andrés la acompañó hasta el taxi. Ayudó al conductor a meter la pesada maleta en el maletero. El beso de despedida fue frío, formal, como entre dos completos desconocidos. Te llamo por la noche, te cuento cómo va todo, prometió, evitando cuidadosamente mirar a los ojos a su marido. Que tengas buenas negociaciones y buen viaje. El taxi amarillo desapareció tras la curva. Andrés se quedó unos minutos más en el portal con una sensación pesada y opresiva en el pecho. Algo estaba radicalmente mal. Completamente mal. Alinka se fue al colegio, la casa quedó vacía y llena de un silencio opresivo. Andrés intentó ocuparse de las tareas domésticas habituales, pero los pensamientos inquietantes volvían constantemente a su mujer. Se habían acumulado demasiadas rarezas, incongruencias y contradicciones en las últimas semanas. A media tarde, su paciencia se agotó por completo. Decidió llamar al número donde trabajaba María. Buenos días, dijo a una voz femenina joven. Soy el marido de María Borisovna Kozlova. Se ha dejado en casa unos documentos muy importantes para el viaje de negocios. ¿Podrían decirme la dirección exacta del hotel donde se aloja el grupo? Perdone, dijo la secretaria con sincera sorpresa, pero no hemos enviado a ninguna de nuestras empleadas de viaje de negocios esta semana. De hecho, ahora mismo no tenemos ningún viaje de negocios. Andrés sintió como un frío glacial se extendía lentamente por todo su cuerpo. Quizás me equivoco. María Borisovna Kozlova. Claro que conozco a María Borisovna. La conozco bien.
Anteayer estuvo todo el día en la oficina y hoy también debería estar en su puesto de trabajo. Pero no tenemos ningún viaje de negocios, seguro. El teléfono se le escapó de las manos entumecidas y cayó con un fuerte golpe al suelo de la cocina. María le estaba mintiendo descaradamente a la cara. Mintiendo abiertamente, cínicamente, sin ningún pudor. 8 años de matrimonio honesto, una hija en común y una mentira descarada a cada paso. Cogió el teléfono con las manos temblorosas de rabia y volvió a marcar el número de la empresa. Perdone las molestias, otra pregunta. ¿El ingeniero jefe Morozov, Fernando, está ahora en su puesto de trabajo? ¿Fernando? No, se fue a primera hora de la mañana por asuntos de trabajo a la capital de provincia. Dijo que no volvería antes de mañana. Andrés colgó lentamente el teléfono. Todo encajaba con una claridad aterradora. María y Fernando. Un viaje de negocios falso. Ropa interior nueva, cosmética, vestidos de noche. Conversaciones telefónicas secretas. El yeso de su brazo roto le impedía apretar bien los puños. La rabia subía en oleadas calientes, nublándole la vista con una cortina roja. Tenía ganas de romper algo inmediatamente, de pegarle a alguien con fuerza. Andrés llamó a un taxi y se fue a la capital de provincia. En el centro de la ciudad se detuvo frente al prestigioso Hotel Metropol, un edificio antiguo, pero recientemente restaurado, con columnas de mármol. Si realmente estaban allí, lo más probable es que se hubieran alojado en el hotel más caro. El calor subía en oleadas, le nublaba la vista con una roja pantalla. Tenía ganas de romper algo, de pegarle a alguien con todas sus fuerzas. Andrés llamó a un taxi y se fue al centro de la provincia. En el centro de la ciudad, se detuvo junto al prestigioso Hotel Metropol, un edificio antiguo pero recientemente restaurado, con columnas de mármol. Si realmente estaban allí, lo más probable era que se hubieran alojado en el hotel más caro. Entró en un establecimiento frente a la entrada principal y esperó pacientemente. Tras 40 minutos de angustiosa espera, vio una figura dolorosamente familiar. Marina salía tranquilamente de la puerta giratoria del hotel con un vestido completamente nuevo, color burdeos, que él nunca había visto antes. El pelo, profesionalmente peinado, el maquillaje, impecable. Ella caminaba sin prisa, mirando de vez en cuando a su alrededor con una sonrisa satisfecha y feliz. Andrés nunca había visto a su mujer irradiar tanta alegría. Marina entró en un acogedor café cercano al hotel. Pidió un café con un pastelito y sacó su teléfono móvil. Decía algo, pero por la expresión de su cara estaba claro que la conversación le producía un enorme placer. Al cabo de un rato, llegó al café un coche oficial azul oscuro con matrículas reconocibles. Dao volante bajó despacio Fernando. Iba con un caro traje gris, recién afeitado, claramente recién duchado. Marina salió corriendo del café y se le echó literalmente al cuello. Se besaron apasionadamente en mitad de la calle, sin importarle para nada los numerosos transeúntes. Andrés vio cómo las manos de Fernando se deslizaban ávidamente por el cuerpo de su mujer, como ella se apretaba contra su amante con todo su cuerpo. Después entraron en el hotel cogidos de la mano, muy juntos. Andrés estaba sentado sin poder moverse. 8 años de matrimonio honesto y fiel se habían derrumbado en un solo minuto maldito. La madre de su única hija se besaba con otro hombre como una niña enamorada. Superó el shock y entró resueltamente en el vestíbulo del hotel. Detrás del mostrador de mármol había una joven recepcionista con un uniforme estricto. Buenos días. Necesito hablar urgentemente con el señor Morozov. Con Fernando. ¿Quién es usted? Preguntó la chica cortésmente. Un socio. Habíamos quedado para hoy para hablar de un contrato importante. Habitación 305. Andrés subió en ascensor. El pasillo estaba desierto y silencioso. Se acercó a la puerta del número 305 y pegó cuidadosamente la oreja a la gruesa puerta de madera. Tras la puerta se oían voces apagadas. La risa complacida de un hombre. Los gemidos de placer de una mujer. Sonidos que no dejaban absolutamente ninguna duda de lo que estaba pasando dentro del lujoso número. Llamó a la puerta. Servicio de habitaciones. Gritó, cambiando hábilmente de voz. Detrás de la puerta se hizo silencio al instante. Luego se oyeron pasos apresurados, un susurro nervioso. Un momentito. Llegó la voz ligeramente jadeante de Fernando. La puerta se abrió un poco con la cadena de seguridad.
En la estrecha rendija apareció un Fernando despeinado con un albornoz blanco de rizo. No hemos pedido nada. Andrés tiró con todas sus fuerzas. La cadena se rompió con un crujido metálico. Fernando retrocedió, tropezando con una mesita. «Canalla», gritó Andrés y entró en la habitación. Marina estaba sentada en una cama grande, medio tapada con una sábana. El pelo completamente revuelto, el pintalabios corrido. En el suelo yacía su ropa mezclada con ropa de hombre. Andrés exhaló con horror. «Esto no es lo que tú piensas». «¿No es lo que pienso?». Andrés se acercó lentamente a la cama. «¿Y qué es, según tú?». «Simplemente, estábamos hablando de trabajo». «¿En la cama?». Fernando intentó levantarse del suelo. «Joven, usted no tiene ningún derecho a entrar». Andrés se giró y le golpeó con todas sus fuerzas en la entrepierna. Fernando volvió a caer al suelo. 8 años. Andrés cogió a Marina del hombro. 8 años de matrimonio honesto. Tenemos una hija. ¿Cómo has podido destruir toda nuestra familia por este insignificante?». Señaló con desprecio a Fernando, que se retorcía en el suelo. «No lo entiendes, Andrés», lloró Marina. «De verdad que no quería. Sucedió así». «¿Cuánto tiempo lleva esta indecencia?». «2 meses». «No, un poco menos». «Desaparece de mi vida», dijo en voz baja, pero con mucha claridad. «Para siempre». «Andrés, por favor, espera. Podemos hablarlo tranquilamente, encontrar una solución razonable». «No hay nada que hablar. Tú ya has tomado tu decisión». Se acercó a Fernando, que intentaba con dificultad levantarse del suelo. «Y tú», Andrés le agarró por el cuello del albornoz, «si te acercas siquiera una vez más a mi familia, te voy a dejar hecho un guiñapo. Que te quede claro». Fernando asintió asustado, apretándose la mano contra la cara magullada. Andrés se dirigió resueltamente a la puerta. Detrás quedaron los gritos desesperados, las lágrimas, las lamentables excusas. Pero él ya no quería escuchar nada más. Todo había terminado para siempre. Andrés volvió a casa. Lo primero que hizo fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Luego, metódicamente, recogió todas y cada una de las cosas de Marina en maletas y bolsas de deporte. Por la mañana, dejó todo el equipaje en el rellano de la escalera. En la maleta más visible, puso una nota escrita con letras mayúsculas. Las cosas de la mujer infiel. A mediodía, la mitad de los vecinos del edificio ya sabían del gran escándalo. La vecina, la tía Sina, una ex maestra jubilada, paró a Andrés junto a los buzones. «Andrés, cariño, ¿qué es todo este jaleo? ¿Dónde está tu Marina? Vive con su amante. No volverá a aparecer por aquí». La tía Sina soltó un grito y se llevó teatralmente la mano al corazón. «Dios mío. ¿Qué dices? ¿Y la pequeña Ana?». «Mi hija se queda conmigo. Y crecerá en un ambiente normal». Por la tarde, todas las cosas habían desaparecido sin dejar rastro del rellano de la escalera. Marina no apareció en persona. Pero sus cosas fueron recogidas. La madre de Andrés llegó al día siguiente de la ciudad vecina. Al enterarse de lo sucedido, solo movió la cabeza con tristeza. «Siempre tuve una mala intuición con esa mujer. Una nuera así no era para nuestra familia. Menos mal que te diste cuenta a tiempo de su verdadera cara». Ana lloraba amargamente por las noches, preguntando constantemente cuándo volvería su madre a casa. Andrés no sabía cómo explicarle a la niña lo que estaba pasando. Decidió decirle solo la verdad: su madre ya no viviría más con ellos. «¿Y por qué ha pasado esto?», sollozaba su hija. «Porque nos engañó cruelmente. Traicionó a toda nuestra familia. Esa información ya no hacía falta. Menos mal que te diste cuenta a tiempo de su verdadera cara». Alinka lloraba amargamente por las tardes, preguntando constantemente cuándo volvería mamá a casa. Andrés no sabía cómo explicarle a la niña lo que estaba pasando. Decidió decirle solo la verdad: mamá ya no viviría más con ellos. Porque nos engañó cruelmente. Traicionó a toda nuestra familia. Andrés decidió hacer algo más. Tenía que aclarar bien la situación. Guardaba una grabación de audio de la habitación del hotel. Copió el archivo a una memoria USB y fue a la casa donde vivía la familia de Fernando Morozov.
La mujer de Morozov resultó ser una mujer delgada e inteligente, de unos 37 años. Dos niños, un niño de unos 12 años y una niña de unos 5, jugaban en el patio con los niños del vecindario. ¿Es Svetlana Viktorovna Morozova?, preguntó Andrés educadamente. Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Andrés Kozlov. El marido de María. La mujer con la que su esposo le está siendo infiel desde hace más de 2 meses. El rostro de Pilar palideció instantáneamente hasta volverse a su lado. ¿Qué está diciendo? Andrés le tendió la memoria USB en silencio. Aquí está la grabación de audio. Los pillé. Si quiere saber toda la verdad sobre su matrimonio. Pilar tomó la memoria USB con las manos temblorosas por la emoción. Yo, últimamente sospechaba algo. Oleg se había vuelto completamente frío, distante. Llegaba muy tarde del trabajo, mentía constantemente sobre retrasos laborales. Ahora tiene pruebas irrefutables. Una semana y media después, Fernando Morozov desapareció repentinamente de su puesto de trabajo. Oficialmente renunció por voluntad propia, pero todos los empleados sabían perfectamente que lo habían despedido después de un gran escándalo. Pilar pidió el divorcio inmediatamente y exigió la pensión alimenticia máxima para la manutención de sus 2 hijos menores de edad. A María la despidieron justo después de su amante. Formalmente, por incumplimiento sistemático de la disciplina laboral y por no cumplir con sus obligaciones laborales. Informalmente, la dirección no quería tener nada que ver con la amante del escandaloso ex empleado. Andrés presentó la solicitud de divorcio ese mismo día. Reclamó la custodia completa de su hija menor de edad. En el juzgado de distrito presentó informes médicos sobre el trauma psicológico de la niña, documentos que demostraban que su ex esposa había perdido su trabajo fijo. María intentó desesperadamente justificarse, lloró ante el juez, pidió perdón por una debilidad momentánea y juró que deseaba mantener la felicidad familiar. Habló de un profundo arrepentimiento y de su disposición a arreglarlo todo. Pero las grabaciones de audio hablaban por sí solas con mucha más contundencia que sus palabras. El juez resultó ser una persona de principios. La custodia completa del niño se le concedió al padre. Las visitas con la madre solo se permitían los sábados y exclusivamente bajo su supervisión directa. Alinka sufrió mucho el divorcio de sus padres. Andrés encontró a una psicóloga infantil experta, una joven profesional llamada Laura. Se especializaba en trabajar con niños de familias desestructuradas. Las primeras sesiones, la niña las asistió con mucha reticencia, con clara resistencia. Luego, poco a poco, se acostumbró, empezó a confiar en Laura, a contarle sobre sus cosas del colegio, sus amigas, sus preocupaciones infantiles. Su hija es una niña excepcionalmente inteligente y sensible, dijo la psicóloga después de un mes de trabajo intensivo. Entiende mucho más de lo que los adultos pueden pensar. La regla más importante es nunca engañarla. Los niños perciben cualquier mentira sin equivocarse. Andrés agradeció sinceramente a Laura su ayuda profesional, la acompañaba hasta el coche después de cada sesión. Poco a poco empezaron a hablar no solo de los problemas psicológicos de su hija. Laura resultó ser una mujer divorciada de 32 años, sin hijos propios. Trabajaba con adolescentes difíciles en un centro social, le apasionaba el yoga, leía literatura psicológica moderna. Usted se enfrenta a sus responsabilidades paternas mejor que muchos hombres, reconoció abiertamente después de uno de los encuentros. Alinka se siente realmente protegida y querida. Lo intento con todas mis fuerzas. Ahora es mi única y más preciada hija. 8 meses después del divorcio, empezaron a salir como hombre y mujer. Alinka aceptó a Laura con total tranquilidad, ella sabiamente no intentó reemplazar artificialmente a su madre, simplemente estaba allí y ayudaba. Un año después, Andrés le hizo una propuesta formal de matrimonio. Compraron un amplio piso de 3 habitaciones en un nuevo barrio residencial, decidieron empezar una vida juntos desde cero. María aparecía todos los sábados para recoger a su hija durante unas horas. Con cada vez que la veía, parecía peor, demacrada, prematuramente envejecida. Trabajaba como cajera en un supermercado abierto las 24 horas. Fernando Morozov desapareció sin dejar rastro inmediatamente después del divorcio oficial. Según los rumores, se fue a trabajar a otra región, posiblemente incluso cambió de nombre. María intentó durante mucho tiempo encontrar a su antiguo amante a través de conocidos comunes y en las redes sociales, pero sin éxito alguno.
El hombre se desvaneció en el aire tan pronto como surgieron problemas serios en su vida. Alinka volvía invariablemente de esas visitas obligatorias sombría y disgustada. María intentaba con todas sus fuerzas comprarle regalos caros con el poco dinero que ganaba, pero su hija sentía claramente la falsedad y la desesperación. «Papá, ¿mamá se ha vuelto muy pobre e infeliz?», le preguntó una tarde después de la visita del sábado. «Sí, por desgracia. Ahora mismo está pasando por una época muy difícil». «¿Y por qué ha pasado esto?». «Porque en su día tomó una decisión muy mala. Y ahora tiene que pagar por sus actos». 2 años después, toda la nueva familia fue a hacer la compra a un gran hipermercado. Laura elegía metódicamente los productos de una lista previamente elaborada, Alinka empujaba alegremente el carrito metálico, Andrés consultaba la lista de compras necesarias. En las cajas, como siempre los fines de semana, se había formado una larga cola. Andrés eligió la fila más corta y solo al acercarse al terminal reconoció a la cajera con doloroso asombro. María estaba sentada en su puesto de trabajo con el uniforme azul del supermercado. Su rostro estaba visiblemente demacrado y cubierto de arrugas poco saludables, sus ojos estaban apagados y habían perdido su antiguo brillo, en su cabello oscuro aparecían abundantes canas prematuras. Parecía 15 años mayor de sus 36 años. Al ver a su ex marido con su nueva familia, se estremeció. Al llegar al terminal, con una sorpresa dolorosa, reconoció a la cajera. Marina estaba sentada en su puesto, con el uniforme azul del supermercado. Su cara estaba visiblemente demacrada y cubierta de arrugas enfermizas, sus ojos apagados y sin el brillo de antes, y en su pelo oscuro asomaban abundantes canas prematuras. Parecía 15 años mayor de sus 36. Al ver a su exmarido con su nueva familia, se estremeció. «Andrés», dijo en voz baja, casi susurrando. Él, sin decir nada, colocó el carro lleno en la cola. Pilar, con delicadeza, tomó a Ana de la mano y se apartó un poco. «Ana, mi niña», llamó Marina a su hija con voz temblorosa. «Acércate a mamá aunque sea un minuto». La niña se escondió instintivamente tras la ancha espalda de su padre. «Ana, hace tanto que no te veo», los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. «Os visteis el sábado pasado», le recordó Andrés con un tono plano y oficial. Marina, con manos temblorosas, empezó a pasar sus pocas compras. ¿Cómo os va?», preguntó con incertidumbre, sin levantar la vista. Andrés no respondió. Pagó con tarjeta, cogió las bolsas de la compra en silencio. «Papá, ¿esa era mamá?», preguntó Ana en voz baja cuando salieron de la brillante tienda a la calle. «Sí, era ella. Parece tan enferma y vieja». «Quizás lo sea». Los tres caminaron hacia el coche aparcado, una familia fuerte, unida, verdaderamente feliz. Andrés ni una sola vez miró hacia atrás. Y tras ellos, en el supermercado brillantemente iluminado, continuaba la larga noche. Marina seguía sentada ante el terminal de caja hasta la mañana, atendiendo mecánicamente a los clientes ocasionales y recordando con dolor aquel tiempo irrecuperable en el que estuvo casada con un hombre bueno y honrado. Pero aquel tiempo feliz había terminado para siempre y nunca más volvería. Pasaron 5 años. Ana contaba con entusiasmo durante la cena sobre la próxima Olimpiada de Matemáticas. Pilar le ayudaba pacientemente con los deberes de inglés. Andrés, que en esos años había ascendido a jefe de sección, leía literatura especializada sobre nuevas tecnologías. Una noche normal y corriente en una familia normal y feliz. ¿Y mañana tengo que ir a casa de mamá?, preguntó Ana sin mucho entusiasmo. «Sí, mañana es sábado», le recordó su padre. La niña frunció ligeramente el ceño. Las visitas a su madre se habían convertido hacía tiempo en una penosa obligación. Marina lloraba constantemente, se quejaba de su dura vida e intentaba enfrentar a su hija contra su padre y su madrastra. «Quizás esta vez no vaya», sugirió Ana tímidamente. «No, cielo. Es una decisión judicial, hay que cumplirla». A la mañana siguiente, Marina, como de costumbre, esperaba a su hija cerca del parque infantil. En 5 años había envejecido aún más. Ana, mi niña, intentó abrazar a su hija. «Hola, mamá». Fueron a una cafetería cercana. «¿Qué tal en el colegio?». «Normal. Ahora solo saco 4 y 5. ¿Y cómo te trata Pilar?». «Bien. Es buena. Y muy inteligente». «¿Y papá no te maltrata? ¿No te grita?».
Mamá, ¿por qué empiezas otra vez? Suspiró Ana con cansancio. Papá es el mejor del mundo. Y Pilar también es muy buena. Marina calló, mirando la taza de té que se enfriaba. Al cabo de una hora, su hija se marchó a casa, a su verdadera familia, donde la querían y la comprendían. Esa misma tarde, Andrés y Pilar paseaban por la orilla del río. Ana jugaba con otros niños en el parque infantil. A veces la siento pena, dijo Pilar en voz baja, refiriéndose a Marina. Sabes, yo no, respondió Andrés con sinceridad. Ella misma eligió su camino. Destruyó la familia por un placer momentáneo. Ahora cosecha lo que sembró. Has cambiado mucho en estos años. Para mejor o para peor. Te has vuelto más sabio. Y más feliz, Pilar le cogió del brazo. Todos hemos sido más felices. Andrés miró a su hija jugando, a la mujer que amaba a su lado, a la tranquila ciudad vespertina. Sí, eran verdaderamente felices. Y los restos de la antigua desconfianza habían dejado de doler hacía tiempo. La vida seguía. Una vida nueva, honesta, real.